Buenos días y bienvenidos a esta nueva actividad de Convercom en la que repasamos el momento actual de las comunicaciones, particularmente de cara al DNU 690 que implanta el control económico, administrativo y tarifario sobre las TICs. Soy Roberto Iglesias, periodista, consultor y analista, y también soy el autor del artículo Ruido en la línea, donde hago un análisis a fondo del DNU y de los efectos que puede llegar a tener sobre el mercado de las TICs. En efecto, el DNU podemos reducirlo básicamente a 4 puntos, que son primero la declaración de las comunicaciones como servicios públicos, segundo la declaración de que el Estado los va a garantizar en su provisión, tercero el control tarifario propiamente dicho, que es la parte más relevante del DNU, y cuarto el congelamiento de tarifas hasta diciembre de 2020. ¿Cómo podemos analizar cada una de estas medidas? En primer lugar, la declaración de servicio público sobre las comunicaciones se trata en realidad de algo que ya estaba en la ley argentina digital de 2014, una ley muy vaga, imprecisa y a mi juicio con muchos defectos, pero que en realidad era una declaración que en su momento fue inocua. ¿Por qué? Porque desde hace 20, 25, 30 años las comunicaciones son servicios competitivos y sin precios controlados, antes y después de esta ley, y fue así en la época de los Kirchner, en la época de Macri, en la época actual de Alberto Fernández hasta este decreto. Entonces, ¿por qué repetir algo que no tenía ni mucho efecto ni mucho sentido? Porque el DNU ahora sí se propone llevar adelante esto en serio, en el sentido de tratar a las comunicaciones como servicios públicos y implantar un control de precios, un control administrativo, que por más que después quede desdibujado, diluido o sea intermitente, el daño ya está producido, como en el caso de un simulacro de fusilamiento, porque si a cualquiera de nosotros nos someten a un simulacro de fusilamiento, por más que después veamos que no iba en serio, y que no nos pasó nada y que estamos bien, ya la confianza está destruida, ya me queda un trauma por el resto de mi vida, y ya voy a adoptar cierto tipo de cautelas o prevenciones que de otra manera no haría. Esto es lo que va a pasar en primer lugar con esto. Ahora, en segundo término, el establecer que el Estado va a garantizar la provisión de los servicios. Bueno, sabemos que el Estado no puede garantizarnos ni asfalto, ni cloacas, ni seguridad, ni salud pública, ni tantas otras cosas. Y en su momento tampoco, cuando las comunicaciones sí realmente eran un servicio público y estaban controladas y ejecutadas, desarrolladas por el Estado, el servicio era desastroso, había listas de espera literalmente de hasta 20 años para esperar un teléfono, había que hacer pagos extra, había que adherirse a planes como si uno fuera a comprar un auto o un departamento, había que adherirse también a listas de espera para hacer llamadas de servicio internacional o de larga distancia, un pasado al cual nadie que lo recuerde. Pregunten, si ustedes son muy jóvenes, pregúntenle a cualquier usuario pre-1990, nadie quiere volver. Y las declaraciones de que las TICs o las comunicaciones son derechos humanos o derechos que tiene que tener todo argentino son muy bonitas, pero si no tenemos un sistema que garantice el crecimiento y la inversión, terminan siendo letra muerta, meras
palabras vacías. Fíjense ustedes que los dos dispositivos tecnológicos más exitosos de la historia de la humanidad, que fueron la radio a transistores y el teléfono celular, fueron puestos al alcance de todo el mundo y a precios baratos básicamente por mecanismos de mercado. No hubo declaraciones de servicios públicos o políticas públicas expresas. Esto no quiere decir que el Estado no tenga que tener roles para lugares o personas en desventaja, pero digamos la médula de los servicios, el core de esos servicios siempre funciona mejor cuando se hace a partir de mecanismos competitivos y que garanticen crecimiento e inversión. Y el tercer punto que estamos viendo acá, el decreto, dice que los servicios tienen que ser, que los precios tienen que ser regulados, y aquí entramos al punto central, y esto es lo que el presidente Fernández nos dice que nos va a hacer parecidos a Noruega y a Finlandia, y no es así. El presidente evidentemente está mal asesorado. Yo no quiero cargar las tintas otra vez en las contradicciones o la marcha atrás de las posturas presidenciales, que ya son un clásico, pero las comunicaciones en Finlandia, en Noruega, en Estados Unidos, en Canadá, en toda la Unión Europea, en la mayoría de América Latina, en gran parte del sudeste de Asia, no son servicios públicos ni tienen los precios regulados de ninguna manera. Son servicios sin competencia y con libertad de precios, y que gracias a eso han determinado que esas son las naciones con los servicios más avanzados de comunicaciones. La declaración de servicio público y de precio controlado se justifica cuando estamos ante monopolios como el agua o como la electricidad, pero no en servicios competitivos como han sido las comunicaciones. Y en cuarto lugar, el tema de establecer el congelamiento de los servicios. Bueno, en cualquier país normal, el Estado y las empresas privadas ante una grave emergencia nacional o internacional como esta se pueden sentar y concertar, no alterar los precios o las prestaciones por un tiempo hasta que dure el estado de excepción, pero bueno, lamentablemente, por lo que decíamos antes, la confianza entre operadores y Estado, incluso de esos mismos usuarios, está muy deteriorada, porque al Estado argentino, por un lado, es el mismo que nos ha dicho: el que depositó dólares recibirá dólares, el que apueste al dólar pierde, el impuesto al cheque que va a ser por única vez y va a durar unos meses y que dura hasta ahora, un cepo cambiario que también es eterno, etcétera, etcétera. Sabemos que el Estado no puede hacer promesas, y que cuando se mete en algunas actividades termina siendo como el ingreso de un elefante a un bazar, y que además muchas medidas buscan segundas intenciones, nos dicen una cosa y terminan buscando otra, como tantas veces ha pasado. Pero el asunto es: ¿queremos realmente volver al pasado? ¿Queremos volver a la época en que las comunicaciones estaban estancadas, a la época en que de la ley de medios, o hacer todo esto contra una empresa? Yo a veces, no sé, pienso que sería lo único que le falta a Argentina para que volviera a ser una versión actualizada y continuada de lo que era aquel genial Día de la Marmota, aquella película donde siempre y eternamente transcurría un mismo día. Esta es mi opinión, así que ahora vamos con el resto de los expositores. Muchas gracias y bienvenidos. Buen día, soy Javier Cabo de la empresa BCEU y acá me han convocado
charlar un poco o comentar un poco las novedades que hemos tenido hace poco en materia de regulación, en materia de telecomunicaciones, sobre todo lo que está referido obviamente al tema que está preocupando mucho a la gente del sector, que está relacionado al último DNU 690, que básicamente, además de extender los congelamientos seguir manteniendo fijos los precios de tarifa de telecomunicaciones hasta fin de año en el contexto de la pandemia, nos trae esta novedad que es la definición de la mayoría de los servicios de telecomunicaciones como un servicio público en competencia, ¿no? Esta es una nueva regulación que obviamente ha preocupado mucho a la gente del sector, sobre todo por la incertidumbre que genera, por dos motivos. Primero, por lo inesperado que ha sido la medida, y en segundo lugar, por este nuevo concepto, ¿no?, de servicio público en competencia, que parece un tanto extraño. Si uno analiza, la realidad es que si uno analiza los motivos que en teoría están atrás de esta medida, ¿sí?, lo que han sido los justificativos del decreto, no hay mucho que criticar la realidad, ¿no? Esta es una medida que se toma justificándose en la necesidad de acceso a Internet y a servicios de telecomunicaciones de gran parte de la población, y teniendo en cuenta que los servicios de telecomunicaciones se han transformado cada vez más en un servicio esencial para el desarrollo de la vida humana, ¿no?, para el desarrollo profesional de las personas, para que puedan, sobre todo en tiempos de esta pandemia que estamos viviendo, comunicarse entre sí, e incluso, como decía ahí justificando el decreto, hasta para desarrollar el derecho a la libertad de expresión en algunos casos, podríamos decir. Esto es un tema que en Argentina es muy importante. Argentina realmente, si uno compara con la región, tiene buenas tasas de acceso de servicios públicos de telecomunicaciones, tiene una buena tasa de penetración. Estamos hablando de más del 80% de la gente con acceso a Internet de algún tipo y alrededor del 63% con acceso a Internet banda ancha fijo para computadora. Pero sí presenta muchas diferencias internamente, ¿sí? Y este es un promedio agregado que esconde algunas realidades puntuales, como por ejemplo diferencias enormes en penetración entre las distintas provincias, sin ni hablar en cuanto a calidad de servicio, ¿no? Hoy tenemos un servicio de banda ancha con una velocidad media de descarga de casi 60 megas por segundo en el caso de la ciudad de Buenos Aires, y que en 8 de las 24 provincias no alcanza ni siquiera los 10 megas por segundo de diferencia. Con lo cual, la universalización del servicio, ¿sí?, el acceso universal a los servicios de telecomunicaciones es una preocupación cierta y real, y que está bien planteada. Ahora, el punto es si esta medida va a ayudar realmente a lograr ese objetivo. Y ahí la realidad es que las buenas intenciones no siempre garantizan tener buenos resultados, ¿sí? Lo más fácil, el ejemplo más sencillo que podemos encontrar para mostrar esto es si uno compara el acceso a Internet de todo tipo en Argentina, es mucho más alto, hay mucha más gente con acceso a Internet que gente con acceso a red de gas natural o incluso red de cloacas, ¿sí?, que son servicios que son históricamente públicos en Argentina. Por decirlo de otra manera, declarar servicio público a algo no va a reducir su escasez ni a aumentar automáticamente su calidad de servicio. Lo que se necesita para lograr eso no son buenas intenciones solamente, que hay que tenerlas, sino también buenas inversiones, ¿sí?, para poder aumentar la cobertura y mejorar la calidad del servicio. Y ahí es donde empiezan a aparecer algunas dudas con respecto a si esta ley no podría efectivamente terminar teniendo un resultado contrario al que opera aquí. Y es que en general, y a diferencia de algunos servicios públicos que pueden tener alguna característica de monopolio natural y que por lo tanto requieran una regulación más estricta, en materia de telecomunicaciones en general en el mundo, este objetivo se ha cumplido no regulando de manera estricta precios, sino fomentando una mayor competencia entre empresas.
No quiere decir que no haya habido regulación, de hecho la ha habido y mucha. Ha habido mucha regulación en el mundo buscando efectivamente aumentar la competencia. Prueba de ello son todos los mecanismos que se han ideado para forzar a las compañías a que compartan infraestructura, ¿sí? Así reducir las barreras de ingreso al mercado. E incluso en algunos casos, ¿sí? Muchos reguladores se guardan cierto margen para mantener cierto control sobre algún nivel de precio muy puntual, sobre algún servicio muy básico, o para operar intervenir en algún caso ex post en el cual se vea que esta competencia está siendo desafiada, ¿sí? Porque de repente en alguna región muy alejada se necesita alguna regulación porque no hay competencia en el mercado, ¿sí? Argentina, con esta nueva regulación, ¿hacia dónde va a ir? La realidad que hoy todavía no es claro, ¿sí? En principio, parecería que al estar pasando hacia tarifas reguladas vamos un poco en contra de esta medida, de esta tendencia, por decirlo de alguna manera globalmente. Pero la realidad es que lo que dice el decreto es que las telecomunicaciones van a ser un servicio público en competencia, y ahí es donde aparece la gran duda. Porque esto es un concepto muy amplio. En principio lo que uno creería es que las tarifas van a estar determinadas de alguna manera por las empresas en competencia, pero que van a tener que pedirle autorización al Estado para poder aprobarse esas tarifas. Y esto puede funcionar de muchas maneras. Puede funcionar con algo que se parezca mucho más a un mercado de competencia y con cierto margen de intervención particular en algunos casos por parte del Estado, o puede funcionar en la práctica casi como un esquema de tarifas reguladas. De un extremo al otro hay una diferencia enorme, y entonces lo que prima hoy es la incertidumbre, ¿sí? No quiere decir que el decreto necesariamente vaya a ser teóricamente malo o técnicamente malo. Hay que esperar la reglamentación para conocerlo. Hay posibilidad de que una reglamentación termine dando lugar a un buen marco regulatorio para el sector. Pero el gran problema es que hoy en Argentina hay bastantes motivos para creer que esto podría no terminar siendo así, ¿sí? Y es que es imposible separar este marco regulatorio del contexto, es decir, del actor que va a llevar parte en la regulación. Y fíjense los antecedentes, ¿no? Venimos de años de regulación deficiente en otros servicios públicos, siendo el caso más claro el de energía, donde se han pisado los precios y se ha impactado muy negativamente sobre la calidad del servicio, con cortes frecuentes al servicio. Ya de por sí es un decreto que comienza con un congelamiento de precios en un marco de pandemia que lo puede hacer justificable, pero que comienza dando pie a pensar, bueno, puede empezar a pasar otra vez lo mismo. Sucede en un contexto de un país que tiene una inflación muy elevada, que no es lo mismo esta regulación en un país con inflación que en un país sin inflación, porque una cosa muy distinta es fijar una tarifa en dólares y tener que pedir una autorización para aumentarla, y una cosa muy distinta es fijar una tarifa en pesos y tener que fijar pedir una autorización para aumentarla, y que a su vez la forma en la que se ha tomado la medida da a pensar que puede ha sido una decisión política y no da lugar a mucha seguridad de que no vaya a haber más cambios que no estén debidamente justificados de lo técnico, ¿sí? Entonces, el gran problema aquí en Argentina con esta medida es un problema de confianza. Es una medida que potencialmente tiene un objetivo loable, que podría, cuando se avance en la reglamentación, tener algún esquema, terminar con algún esquema parecido a lo que se aplica en algunos países del mundo, en algunos países europeos, con lo cual no es que se puede decir, analizando puramente la norma, que es una normativa específicamente anticompetencia, pero sí hay muchos motivos para que esto despierte un importante resquemor en las empresas. Y eso es muy importante porque, le duela a quien le duela, la realidad es que hoy el sector se está enfrentando a un marco en el cual no tiene claridad sobre el esquema de precios futuro, y no solo eso, sino que no la va a tener hasta que esté la reglamentación y que comiencen a aplicarse en la práctica probablemente algunos de estos ajustes y se demuestre que de la manera en la que el sistema está funcionando y la manera en la que el sector público está
realizando la regulación de las tarifas, ¿sí? Con lo cual, el correlato de eso y la preocupación muy importante aquí es el impacto que esto puede tener sobre la inversión. En principio, parece muy probable que haya de mínima un impacto en cuanto al retraso de inversiones, porque tanto las empresas como también los bancos y los organismos financieros que tienen que financiar estas inversiones pueden verse renuentes a realizarlo si no hay certidumbre sobre los ingresos. Y en el peor de los casos, incluso pueden no solamente retrasarse hasta la mayor claridad, sino verse suspendidas algunas de las inversiones en telecomunicaciones. Esto es un riesgo claro para nuestro país y es un riesgo porque se da en un contexto en el cual estamos en el medio o a punto de lograr un cambio tecnológico, ¿sí? En el mundo, que es el desarrollo de la tecnología 5G, y en el cual el desarrollo de la infraestructura de telecomunicaciones resulta cada vez más importante para la competitividad de los países, ¿sí? Sobre todo en el marco en el cual los servicios, incluso algunos servicios de comercialización, tienden hacia la digitalización, ¿sí? Entonces, sería muy bueno y esperamos realmente que con el transcurso de las semanas o de los meses haya por parte del gobierno o por parte del Estado una mayor claridad, que es la que se necesita actualmente para dar certidumbre a la inversión que realmente se requiere para poner el desarrollo de infraestructura otra vez en la agenda de Argentina. Bueno, muchas gracias.